Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante. Dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Entonces tenemos esta historia que tal vez la hemos escuchado otras veces, pero vamos a tratar de darle un punto de vista que sea para nosotros hoy. Y empezamos aquí cuando habla de este joven rico, que un poco se contradice después porque él dice cuando era joven. Entonces es una percepción. Les recuerdo también que los subtítulos que tiene la Biblia no están comprendidos en el original, sino que fueron puestos después en las traducciones. Al salir, dice, es decir, que venían ya de otras experiencias, y dice, cuando llega este joven, se hinca delante del Señor y le dice: maestro bueno. Y tenemos algo que nos llama la atención, que el mismo Jesús se lo dice: ¿por qué me dices bueno? Evidentemente este joven ya había tenido experiencias de algún tipo religioso, porque está señalando a él como bueno, o sea, está haciendo una comparación, es decir, que había maestros que no eran buenos. Eso es lo que podemos observar aquí. Y eso era evidente, porque en el tiempo de Jesús ocurría todo esto de estar promoviendo otras formas de creencia, como también ocurre en este tiempo. Entonces este joven se da cuenta de que Jesús no era como los demás, que hay algo diferente en él, que venía de Dios. No obstante, le llama maestro, también como le llamaban los fariseos. A veces a muchos creyentes les sorprende de que le digan maestro, pero tenemos que entender que Jesús, si bien para nosotros es el Salvador, pero también Él fue maestro. O sea, Él enseñaba en la sinagoga. Entonces Él siguió todos los preceptos de la fe en ese entonces dentro de lo que es el judaísmo. Es decir, Él incluso guardó la ley. No estoy diciendo que la debamos guardar, pero Él cumplió con toda la Escritura. O sea, no hay nada que se le pueda reprochar a Cristo. Entonces, Él era conocido por muchos como maestro. Otros lo confrontaron, también reconocieron que era maestro, pero lo estaban confrontando, lo estaban probando, ¿no? O sea, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿O de quién será esposa de este? Todo ese tipo de situaciones que eran confrontativas para con Jesús. Pero hubo una actitud de humildad de parte del joven. Y dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si usted pone su vista ahí, por un momento, por favor, observe la pregunta: ¿qué haré
para heredar la vida eterna. Si usted lo analiza bien, hay una contradicción. Aquí hay dos palabras que se están contradiciendo. Mire usted. Por eso muestra de que el joven estaba confuso. ¿Qué haré? O sea, hacer algo. Uno está haciendo algo. Eso es lo que está diciendo. Todo está hablando de obras. Todo está pensando en su mente de una salvación por obras. Pero a continuación de inmediato dice, para heredar. Si está bajo la ley y se basa en las obras, no tiene que heredar para recibir el reino, sino de que él está creyendo de que aparte de la ley hay algo más. Entonces es lo que le llevó a buscar. Entonces llega a Jesús. Y muy probablemente si su espíritu, el espíritu del hombre, le estaba mostrando de que necesitaba encontrar a Cristo, necesitaba tener una relación personal con Él. Se estaba, de alguna manera, este joven probablemente ya había probado todo lo que ese tiempo podía ofrecer en términos de religión. Tengamos en cuenta que dentro del judaísmo, más allá de las tribus, había también sectas que pensaban diferentes unos de otros. Entonces, que son, por ejemplo, las preguntas que les referí hace un momento, cuando lo confrontan sobre el divorcio, cuando lo confrontan con el tema de quién será esposa de este, si todos sus esposos murieron, etc. Todo eso eran diferentes doctrinas que había dentro del judaísmo, y lo probaban permanentemente a Jesús a ver cuál era su posición. Este no viene con esa actitud, él no viene para probarlo, él viene con fe, dice que se hincó delante de él. Lo está reconociendo como Señor. La gente no se hincaba delante de los rabinos, ni de ningún otro que cumpliera una función dentro del reino mesiánico ahí. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús entiende estas palabras. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús en principio da la impresión que está hablando de él. Después volveremos a lo de heredar. Que está hablando de él, o sea, de Jesús. Pero no está hablando de él. Le está dando una respuesta también. Volvamos otra vez. Dice, para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Fue puntual. Después adelanta en las otras partes de la pregunta. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Evidentemente Jesús se había dado cuenta de que este hombre venía buscando de la presencia de Dios, venía buscando tener una relación personal con Él. Ahora, evidentemente, más allá de que ese joven pudo haber visto situaciones de que no le agradaban religiosamente, también muy probablemente se haya sentido decepcionado. Probablemente el gesto, la forma en que llegó a él, todo tiene que ver. Por ejemplo, ustedes me están viendo a mí y estoy usando un lenguaje verbal y un lenguaje que no es verbal. ¿Sí? Entonces es lo mismo, usted tiene que ver la foto de ese instante, cuando ese joven se acerca a él. De por sí, cuando se hinca, está reconociendo de que, o sea, no era común eso. Está reconociendo de que hay un señorío en Jesús, de que es diferente. Podemos decir, en un pensamiento más hebreo tal vez, de que era un hombre iluminado. Probablemente lo había visto hacer cosas, las cosas de las cuales venía haciendo con los discípulos. Sanación, restauración, echar fuera demonios, que no acusen a la gente que es inocente. Entonces ves que esa diferencia lo hacía especial a Jesús. ¿Por qué lo hacía especial? Podemos pensar, repito, de que el joven venía decepcionado. Hoy en día ocurren cosas semejantes. Parece de que
uno anduviese recorriendo las 7 iglesias de Pérgamo, ¿no? Si me permite la expresión, a ver en cuál se predica la verdad, cuál está en una falsa doctrina, y la gente queda confundida. Yo he estado pastoreando en una ciudad, Moreno Valley, 7 años. Dejé un matrimonio que continué en la iglesia para moverme yo a otra parte del ministerio. Cuando llegué a esa ciudad, la ciudad allí venía de un entorno de algunos años de esas modas religiosas, donde llamamos, a veces como entre nosotros llamamos la iglesia limón, donde se exprime, ¿no? La gente, ¿usted me entiende? Entonces, o donde aparecían figuras retóricas con semejanza a lo bíblico, pero no era más que una semejanza, muy lejos de la realidad. Si yo tengo que dar mi particular opinión sobre esto, los apóstoles son los que acompañaron al Señor Jesús, y después de ahí no hay más. Los profetas, puedo decir que fueron todos judíos y le predicaron a los judíos, y después de ahí no hay más. Lo que el apóstol Pablo nos enseña es que hay palabra de ciencia, que hay palabra de sabiduría, que hay discernimiento de espíritu. Eso es otra cosa. Cierro este paréntesis y vuelvo a esta figura que le estoy compartiendo. En esos años que yo vi ese mover en la ciudad donde estuve pastoreando, después de ese tiempo, al final de ese tiempo que estuve allí, ya observaba de que mucha gente no se congregaba en ninguna iglesia, que las iglesias fueron quedando vacías. ¿Por qué? Porque la gente se sintió engañado y después no querían volver. Pero es que nosotros no tenemos que ver a la iglesia. Si bien la iglesia somos nosotros, y nosotros mismos no nos podemos sentir defraudados de nosotros. Uno se puede sentir defraudado tal vez del liderazgo de la iglesia. Entonces no es usted que tiene que cambiar, sino que tiene que cambiar el liderazgo. Algo tiene que pasar en la iglesia. Creo que en este tiempo está pasando. He estado observando por otras áreas del ministerio donde me desenvuelvo, encuentro que la gente está cansada, pero está buscando. O sea, tienen hambre de Dios. No pueden seguir caminando en el desierto como los judíos 40 años. Ahora, este judío joven, también cansado de la religiosidad, llega y le dice, le da la pregunta, ¿qué he de hacer? El Señor le dijo, no hay uno bueno, solo uno, y es Dios. Es decir, que la clase religiosa del tiempo de Jesús era, y se me permite la expresión, inservible, inútil, incapaz de poder llevar a la gente a la salvación, al conocimiento de la verdad. Toda coincidencia circunstancial es pura casualidad. Los mandamientos, sigue diciendo, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. También hay algo, aquí no dio todos los mandamientos, solo dio los que tienen que ver con el hombre. Los religiosos no los mencionó. Entonces, porque ya había dado la respuesta a los religiosos. Ninguno hay bueno sino Dios. Entonces, le citó los mandamientos. Evidentemente, si bien nosotros no estamos bajo la ley, pero no podemos decir que la ley sea mala. Mire, verso 19. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Hay algo malo acá? No. Todo es perfecto. La pregunta a veces que nos hacen es, ¿la ley es espiritual? Tal vez si usted está hablando de la ley de tránsito, no es espiritual, porque la hicieron los hombres. No estoy diciendo que sea mala, es útil para la seguridad urbana, pero es hecha por los hombres. ¿La ley de Dios de quién viene? ¿De los hombres? No, viene de Dios.
Por lo tanto, la ley es santa, porque no está hecha por los hombres. Fue Dios mismo, como dice la Escritura, con el dedo de Dios, que sobre las tablas a Moisés escribió los mandamientos. Por tanto, la ley, aunque sea ley, es santa. Entonces, por eso se lo está diciendo él. Pero evidentemente, este hombre, joven, tenía buen testimonio. Por lo que le está dando de respuesta. Dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Ahí notamos de que tal vez no era tan joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Muy bien. Entonces, ¿estaría ya en el reino de Dios? ¿Por haber cumplido todo? ¿Se acuerdan cuando en Mateo capítulo 6 el Señor les enseña a orar? Entonces, una de las frases que usa ahí, en ese contexto de lo que conocemos como el Padre Nuestro, él dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Si lo vemos desde el punto de vista de la mentalidad judía, ellos estaban esperando el Mesías. Ellos estaban esperando un gobernante que combata y destruya a los enemigos de Israel, los romanos. Y de que el Mesías se siente en el trono de David y reina allí por 1000 años. Pero aquí la pregunta es si en ese pensamiento de que él le da en Mateo capítulo 6 a los discípulos, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando que el reino de Dios es Él. Se ha acercado, pero fíjese que hay una diferencia en acercado a eventualmente establecido. O sea, se acercó. O sea, podemos decir, por ejemplo, mira, te llama alguien de tu país. Y estamos aquí en la ciudad de Fontana, ¿no? Fontana. Bien. Esa persona que te habla nunca estuvo aquí, ni tiene la menor idea de cómo es la región aquí. Y te pregunta, ¿dónde tú estás? Le vas a decir en Fontana. Pues no tiene la menor idea. Pero si tú le dices Los Ángeles, porque no estamos tan lejos, la conocen hasta en China. Entonces, está cerca. Nosotros estamos cerca de Los Ángeles, pero no estamos en Los Ángeles. Esa es la respuesta. El reino de Dios se acercó. Este joven se había acercado con las obras que había hecho. Y volvemos a lo primero que dijo, ¿qué haré? O sea, ya hice todo. Entonces me merezco el reino. Sí, cumplí con todo. Es que no va por ahí. Si fuese, y esto comprende a todas las religiones que promulgan la idea de que se puede salvar por obras la gente. Mire, puede sonar muy lindo para algunas personas. Soy bueno. Me gané el cielo. Pero le pregunto, si eso fuese real, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo en la cruz? Si yo pongo por sobre el sacrificio de Cristo en la cruz las obras buenas que pudiera hacer, termina siendo una blasfemia, termina siendo una herejía, porque entonces estoy diciendo de que me salvo porque soy bueno. Entonces Cristo, en realidad no sé para qué vino. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, nada está superior a Cristo. De que alguien haga lo que tiene que hacer, pues eso es lo que tiene que hacer. Todos tenemos que hacer lo que debemos hacer, pero eso no tiene mérito. Que hagas lo que tienes que hacer no tiene mérito. Eso no te va a salvar nunca, jamás.
Y como he mencionado en otra ocasión, vuelvo a repetir, no se trata de que alguien guarde el sábado. Va a guardar el año sabático, va a guardar todo lo que dice la ley, no solo los 10 mandamientos, todas las 613 ordenanzas, nunca lo va a poder lograr, jamás. Pero entonces, este hombre se siente de que él estaba cerca y se inclina delante del Señor y le dice, he cumplido con todo. Entonces, verso 20 le dice, entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Observe que está diciendo, le amó. O sea, el sentir de Cristo, el sentir de Jesús para con esa persona. ¿Por qué? Porque vino a él. Dejó de lado todo. Todo lo bueno que había hecho no lo está tomando en cuenta y vino a él, buscando de él. Entonces Jesús se conmueve, le amó. Piense usted de que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Eso en teología se llama una hipérbole, o sea, es como decir una exageración, o sea, algo grande, grandísimo, ¿no? Entonces, cuando uno quiere decir algo que es muy grande, no le alcanzan los brazos como para explicarlo. Esa es la idea. O sea, porque de tal manera amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de que Dios amó de esa manera, que no es medible humanamente, de que dio. ¿Qué quiere decir que dio? Que dio a muerte, que entregó a su Hijo a muerte, para que nosotros seamos perdonados. Queda claro eso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la única forma de salvación que existe es a través del sacrificio de Cristo en la cruz y de que la persona crea en que ese sacrificio le salva y de que Él es único y suficiente Salvador, único y suficiente. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay caminos personales, no hay autojustificación, no hay recortar camino para algún lugar, no hay estar acomodado con alguien. Yo soy el hijo de... A Dios no le importa eso. Entonces, aquí dice, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ay, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El contexto de este pasaje es bastante amplio y a veces un tanto complicado. Los judíos que solían apartarse del judaísmo en ese tiempo experimentaban cierto tipo de situaciones como cierto tipo de persecución religiosa. Al punto que, coordinados los jerarcas religiosos junto con los gobernantes de ese tiempo, llegaban a tomar decisiones contrarias al beneficio del pueblo, como expropiar propiedades. Y eso es lo que ocurría, por ejemplo, en el tiempo de Hechos. La gente, ustedes ven en la Escritura, dice que la gente vendía sus casas y las compartía entre todos. Si bien está el amor de por medio en todo eso, en la distribución de los bienes adquiridos por las personas, estaba también que ese era un tiempo de persecución. Y los que se convertían al cristianismo les quitaban las casas. Entonces quedaban sin nada. Llegó un tiempo en que preferían venderlo, la propiedad, antes de que fuese quitada y de que fuese repartido entre los que más necesitaban. Entonces, eso no se entiende así literalmente en la Escritura, o sea, hay que conocer el contexto para poder comprender esto. Pero aquí, en la respuesta que da,
es precisamente lo que le está respondiendo el Señor. Dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él sabe que iba a ser perseguido por convertirse a Cristo. Entonces, la persecución religiosa no venía primero de los romanos. La persecución religiosa que incluso Jesús la experimentó y por la cual fue crucificado. Entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Por qué dice tendrás tesoros en el cielo? Hace poco les compartí algo y lo voy a hacer muy brevemente, particularmente para los que no estaban, creo que fue la vez anterior. Un señor llegó al cielo, haciendo breve esto, y suponiendo como una fantasía, ¿verdad? Y entonces le estaba mostrando todos los bienes que del cielo provenían a todos los que optaban, o sea, habían decidido por la verdad en Cristo y llegar así a la salvación y a morar en el cielo eternamente. Entonces le va mostrando todas las cosas, los beneficios, todo. Y de pronto hay una caja grande donde llama la atención y le pregunta a la persona que recién llega, ¿y esto qué es? Mira, estas son todas las bendiciones que tú perdiste. O sea, no te fueron dadas por la actitud de la persona, digamos. Entonces, aquí, cuando dice, y tendrás tesoros en el cielo, cuando alguien es capaz de despojarse de lo propio, te puedo garantizar de que Dios te va a proveer en esa necesidad, en la que tú tengas en el futuro. Porque si tú estás teniendo de aquellos más pequeños, y se refiere no a los niños particularmente, sino a los más necesitados o a los que no conocen a Cristo, y tú lo estás tomando, no estás haciendo excepción de persona, o sea, estás ayudando, ¿a quién vas a ayudar primero, al hermano o al desconocido? O sea, aquí es una prueba difícil. Es fácil dar al que se ama. Tú le vas a dar a alguien que tú amas y se lo das sin pesar. Pero cuando te encuentras con alguien a la cual no has tenido la relación como para poder amarle, ¿se lo vas a dar igual? Lo dejamos ahí. Entonces los tesoros en el cielo tienen que ver parte de las promesas de Dios. Y le dice, entonces ahora le da una instrucción firme, real y ahora, en ese momento. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Obviamente entendemos de que él no va a ser crucificado, pero la cruz que le tocaba llevar, la que le propone Cristo, es que le siga a Cristo y de que viva en los parámetros que tanto Jesús como todos los discípulos seguían en un orden de vida. El estilo de vida más sencillo y más humilde que podía haber. Ellos moraban ahí en el Monte de los Olivos, debajo precisamente de los olivares, que sombras frondosas y todo eso, y descansaban allí. Si ustedes observan comparativamente, cuando Jesús visitaba a alguno que otro fariseo, eran casas ostentosas. Hoy en día seguirían siendo, y muchas de esas todavía en Jerusalén quedan, lugares de visita de cómo vivían los fariseos. Eran hombres totalmente ricos. Usted puede ver, por ejemplo, el aposento alto. Era un lugar donde cabían esas 120 personas, y era el segundo piso de la casa. Usted se dése una idea de cómo la clase privilegiada, comerciantes, religiosos o los que negociaban con el gobierno romano.
Entonces se podía vivir mejor, pero perjudicando a los que realmente tenías que amar. Como por ejemplo cuando llama, el Señor Jesús va llamando a los discípulos, y el que llamó a Mateo, su nombre original Leví, está llamando a alguien que era un cobrador de impuestos. Después aparece otro cobrador más adelante, ¿se acuerdan de Zaqueo? O sea, Mateo era igual. O sea, Mateo era alguien de que vivía de la desgracia ajena, cobrando impuestos excesivos para favorecer al imperio que les gobernaba a ellos. Entonces tiene que dejar ese estilo de vida. ¿Para qué es lo que quieres tanto? ¿Qué es lo que te vas a llevar de aquí para allá? ¿Tú estás creyendo en el reino? El reino no es esto. El reino es allá en su presencia. El Jesús dijo, se ha acercado. Es como decir, pasa y se va. Jesús vino, cumplió con lo que tenía que hacer y ya. Volvió a donde tiene que estar en este tiempo, hasta que sea el tiempo. No es tanto tiempo, porque la Escritura dice que 1000 años es como un día para Dios, o sea, apenas pasaron un par de días. Entonces, aquí dice, sígueme tomando tu cruz, es decir, cumple con lo que te mandé que hagas. Eso es lo que le está diciendo. Cumple. Y ahora viene la confrontación. Verso 22. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Recuerden lo que ya expliqué antes. Por tanto, ¿qué? ¿Va a perder todo? No es necesario perder todo, véndelo y distribúyelo. Y no estás perdiendo, estás ganando. Esa es la economía de Dios. Es como cuando se va a poner la ofrenda o el diezmo. A ver. No, ¿acá? No, acá tengo que tener preparado. O sea, el pastor ni te va a mirar, porque no es problema del pastor, el problema es tuyo, con Dios. O sea, es personal. O sea, Dios nos está mirando a todos y a cada uno de nosotros, en lo más íntimo, en lo más secreto. Cuando yo no te veo, cuando nadie te ve, Él te está mirando. Aparte disciernen los corazones y las intenciones del hombre, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Entonces, afligido, dice, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ya deja de hablar con él. Y va a la enseñanza de este evento, de esta situación que había ocurrido. O sea, Jesús ya lo dio por terminado. ¿Cuántas veces te tiene que hablar el Señor? ¿Cuántas veces hace falta que diga lo mismo a cada uno de nosotros para que hagamos lo que tenemos que hacer? ¿Una vez? ¿2, 3, 5, 10, 20? Y dice, al final del 23, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Ahora, ¿Dios está en contra de las riquezas? No. No hay ningún problema en que seas rico, porque te digo más. Si tú has obrado correctamente, bueno, voy a poner la otra parte primero. La parte amarga y después la dulce. Si hiciste lo que no tenías que hacer y te hiciste rico con eso, probablemente no llegues a disfrutarlo ese dinero. Y cada uno saque sus propias conclusiones.
La parte buena es de que si realmente tú te has entregado al Señor y un día tú te das cuenta que tus cosas se están mejorando en todos los órdenes, no es porque tú seas bueno, es porque decidiste seguirle y decidiste ajustarse a su voluntad. Entonces Él te va a bendecir. Dios bendice en todas las áreas de la vida. Amén. Entonces, si Dios no tiene problemas con aquellos que tienen riquezas, no las tiene. Me viene a la mente ahora algo que de pronto puede asombrar a muchos, y no voy a dar la marca, pero hay una marca de pasta dentrífica que desde hace muchos años, no sé si este hermano vive, fue muy conocido en el área de Nueva York, y este hombre llegó a ser uno de los hombres, en su momento, uno de los hombres más ricos del mundo, y él diezmaba el 90% para la obra de Dios. O sea, invirtió el valor. Con el 10% le sobraba para vivir. Entonces él entendió este pasaje y lo distribuía entre los que necesitaban. Pero volviendo a esto, dice, los discípulos en el verso 24 se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Observan ustedes que le está diciendo hijos y que está ahí en mayúscula? Tiene dos valores esta expresión acá, por lo menos. Uno es de que está reconociendo de que son hijos de Dios. O sea que ellos todos, los discípulos, los que estaban allí, están reconociendo, habían reconocido a Dios y reconoce el Señor de que ellos son hijos de Dios. Pero a su vez les está hablando, porque no acostumbraba a Jesús a usar esta expresión. Hijos, o sea, está hablando el Padre. Yo y mi Padre uno solo somos, recuerdan, ¿verdad? Entonces es lo que está hablando ahí. Dios mismo está hablando en la boca de Jesús. Porque Él es Dios. Y como Él mismo lo dice en otra cita, yo y mi Padre uno solo somos. Es decir, no hay diferencia. Eran lo mismo antes de la creación. Ya estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, que ya lo he mencionado en otra ocasión, pero para que quede grabado en la mente, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres en uno, sino uno en tres. Porque si decimos que son, y se confunde fácilmente, y sin querer y sin mala intención, pero algunos eso lo usan maliciosamente. Entonces, dejemos claro que es un solo Dios, y que se manifestó, o sea, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, no son tres dioses que se hacen uno, es un solo Dios. Y eso lo establece ya desde el principio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, dice, Jehová uno solo es. Que los que creen o los que no creen en la Trinidad se basan en ese pasaje, pero ese es un pasaje para el contexto judío exclusivamente. ¿Estamos aquí? ¿Cuán difícil? Y les dice entonces, decíamos, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. No esté pensando en la aguja de coser,
A Aúja se le llamaba, Jerusalén tenía las 12 puertas, ¿no? O sea, la ciudad amurallada. Pero aparte de las 12 puertas había unas puertas chiquitas, ¿no? Entonces, en esas puertas chiquitas, o sea, porque los animales, los camellos que traían, los que transportaban productos que venían desde el oriente, no podían entrar por las puertas donde entraba la gente u otro tipo de puertas que había también, como la de las ovejas. Entonces tenía que entrar el camello, porque era como un pase de aduana. O sea, del lado de afuera y del lado de adentro había quienes registraban lo que traían cada individuo que entraba a la ciudad santa. Entonces, por eso, cuando entraba de rodillas el camello, lo tenían que hacer arrodillar y va caminando de rodillas, entonces están requisando las autoridades a ver qué está haciendo, o sea, qué trae. ¿Se acuerdan del esposo de la mujer de Proverbios 31? Que se sentaba a las puertas de la ciudad porque era como un concejal, era un gobernante de la ciudad. Figurativamente, esta expresión tiene que ver en el pensamiento judío, porque miren, Jerusalén, que en hebreo es Jerusalén, está hablando del lugar de paz, está hablando del lugar de paz de Dios. O sea, no la paz de una tarjeta de crédito, que después no lo hay, ¿verdad? Sino la paz que es estable, que es permanente, que es duradera, que es auténtica, que no se basa en finanzas, que no se basa en valores terrenales. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como Jesús dice. Entonces, esa ciudad amurallada de las 12 puertas que representan las 12 tribus, está hablando de un lugar de estabilidad espiritual, emocional, financiera, tener paz. Entonces, entrar a la ciudad, todo tenía que ser controlado. No podía entrar nada que quebrante esa paz. Y cuando tenemos aquí de que es más fácil que entre el camello, piense cómo entraba. Entraba de rodillas el camello. Esto es una figura retórica. El lugar de paz es adentro de la ciudad de Dios. La figura que pone él es que el camello entra de rodillas. El hombre, para entrar al reino de Dios, va a tener que entrar de rodillas. Va a tener que despojarse de todo peso. Va a tener que largar el lastre de lo que trae cargando. Porque eso sucedía cuando entraban los camellos. Tenía que entrar el animal solo y la mercadería le iban pasando y del otro lado lo van revisando. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para el judío era, podemos decir, relativamente fácil entender esta figura. Porque ya sabían, adentro de la ciudad santa, donde Dios bendice, donde está la paz, está hablando de que uno tiene que dejar esas cargas, no solo las cargas que sean negativas, como nos puede ocurrir a nosotros en el recorrer de la vida, sino las cargas, aún las positivas. Es decir, si para ti tus bienes personales, de la casa, lo que fuese, te hacen sentirte como que estás en la gloria, pues le estás robando la gloria a Dios. Simplemente dar gracias a Dios por lo que tienes. Es más, también dar gracias a Dios por lo que no tienes. Entonces ahora está confrontado. No solo ese joven, sino también los discípulos. Ellos ya, ok, ¿y dónde quedamos nosotros? Verso 26, mire. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo?
Entre ellos. ¿Quién va a entrar? Entonces Jesús, mirándolos, verso 27, les dijo, para los hombres es imposible. Ahí queda bien claro que no hay nada que podamos hacer que nos haga entrar al reino de Dios. Él es el reino, Cristo es el reino. Amén. Más para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, de que en realidad, mis amados, si usted se autoanaliza y hace un balance, así como se hace administrativamente de una empresa y eso, cuando tiene que pagar los taxes o cuáles son los dividendos de la empresa, si usted tiene que hacer, así como el debe y el haber, ¿no? En español, o sea, las entradas y las salidas, ¿puede usted hacer un autoanálisis donde diga las cosas que he cumplido con el Señor y las cosas que no he cumplido? Y en las cosas que no he cumplido es mantener la fidelidad en nuestra relación personal con Él, es decir, de que pecamos deliberadamente. Entonces, en ese balance, ¿puede usted encontrarse totalmente apto para entrar al cielo? Por eso Él no nos mira. Presta atención a esto. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y muere en la cruz? Eso era alrededor de las 3 de la tarde del día. El cielo se oscureció. ¿Por qué se oscureció? No es el sol que se apagó, sino que Dios dejó de mirar al mundo y la luz se apagó. ¿Por qué? Porque en Cristo, en la cruz, Él estaba cargando todo el pecado del mundo. Y como Dios no puede ver el pecado, porque Dios ama al pecador, mas detesta al pecado. Contrario al hombre, que ama al pecado y detesta al pecador. Menos mal que Dios no es hombre. Porque si no, nadie entraría, es lo que le están diciendo los discípulos. ¿Quién entrará? ¿Quién entrará? Nadie califica para entrar. Estamos calificados solamente de gracia. Como decimos en el barrio, de chiripa entró. O sea, la gracia es algo inmerecido. No lo merecemos. Usted no vaya a pensar que es una persona tan buena y no me lo tome personal. En realidad el único bueno, y lo dice aquí, es Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por tanto, ellos, los discípulos, tenían su sentir y la realidad. O sea, ¿quién entrará? Y bueno, entonces aquí viene la respuesta. ¿Quién podrá ser salvo? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Le pido que me acompañe brevemente a Romanos capítulo 10, verso 13. Yo se lo leo. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor. Esto pone de manifiesto
esa confusión que ha habido durante mucho tiempo en la iglesia cristiana, de que, perdón si lo vuelvo a repetir esto, pero es que tiene que entrar en la cabeza y uno tiene que asimilarlo y dejarlo establecido en nuestro modo de pensar. El mismo el mismo Pablo en Romanos 10, 9 y 10 dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Yo ya le he puesto la excusa, si me permite decirlo así, de que eso es nada más que, bueno, vamos a explicarlo, es un pensamiento. ¿A qué me refiero? Si es muda la persona, ¿cómo va a hablar? Si la salvación viene por decirlo. También les he compartido testimonio de que he estado con personas en coma y aunque los médicos dicen de que no pueden entender nada, yo sé que en el espíritu pueden entender y la persona responde con una señal, aunque sea moviendo un dedo o algo, y lo hacen. Entonces, ¿qué es? ¿Está confesando algo? O sea, ¿lo tengo que decir con la boca? Pablo lo explica eso porque los judíos le hacían repetir con la boca las cosas, porque ellos la religión judaica es expresiva, es verbal, entonces rezando en voz alta todo, y es una cosa de que a veces es un poco ensordecedor porque termina siendo algo súper religioso. Lo que quiero decir con esto es de que la salvación llega al hombre porque éste decide entregarse al Señor, decide pertenecerle a Él. Ya no soy yo, dice el apóstol Pablo, sino Cristo en mí. Entonces ya no decido yo, Él decide por mí. Y aunque nos cueste muchas veces tomar ese tipo de actitud, porque tiene que ser uno firme en todas estas cosas. No puede ser ambivalente, depende de cómo me vaya hoy, voy a estar disponible o no para el Señor. Aquí le queda esta confrontación. Voy a ir terminando, sacar una conclusión. Cada uno de nosotros es confrontado. Cada uno de nosotros es confrontado con la verdad. Eventualmente a veces la mentira no confronta, pero la verdad confronta. Si la verdad confronta es porque hay algo que no es verdad en nosotros. ¿Sí me explico, verdad? Entonces cuando nos confronta, no es para que uno se aflija, sino para que se goce. Porque Dios te está hablando. Te está hablando en el espíritu. Te está hablando que necesitas un cambio. Te está hablando que dice, no, mañana, la semana que viene. Bueno, ahí cuando pueda, cada vez le va aflojando más, ¿verdad? Entonces uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Este joven decidió lo terrenal. Decidió lo que era mejor para él en términos financieros. Puede que se trate de dinero o puede que no se trate de dinero. Puede que tú no tengas problemas con el dinero en ese aspecto. Puede que el problema sea que tú de pronto puedes amar más a los tuyos que a Dios. Cuidado. De que no hay ningún ser que tú puedas o debas amar más que a Dios mismo. Porque si tú no amas primero a Dios, tú no puedes amar a otra persona. Le preguntó el escriba, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál? Amar a Dios. Eso primero. Entonces tenemos que despojarnos de toda nuestra humanidad, no solo en los valores terrenales, sino también en los valores que son emocionales. No podemos nosotros amar a un ser creado más que al Creador. Yo sé que cuesta.
Pero cuanto más tú ames a Dios, más entonces vas a estar cerca de Él y más beneficio darás a aquellas personas que tú amas. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Estuvo dispuesto a entregar a su hijo o no? Pero Dios lo detuvo, no va a permitir que eso suceda, pero lo probó. Ten cuidado que en cualquier momento del camino de la vida, Dios te puede estar probando. A ver hasta dónde llega tu fidelidad, a ver hasta dónde llega tu entrega. Entonces, ese es el valor que hoy tenemos que nosotros deshacernos. Tal vez no seamos como el joven rico, tal vez no tengamos propiedades que tengamos que vender para distribuir entre los pobres. Tal vez no te está pidiendo eso hoy, pero te está pidiendo de que te involucres en las cosas del reino. Te está pidiendo que hagas lo que eventualmente estaban haciendo los que en ese momento le estaban siguiendo a él. Es decir, dejaron todo. Cada uno de ellos, de los discípulos, dejaron todo para seguirlo al Señor. ¿Qué tanto tú estás dispuesto? ¿Qué tanto tú dices que amas al Señor, pero cuál es el límite? ¿Qué estás dispuesto para llegar a ser más bendecido? A veces, de pronto, uno se aferra a una moneda, entiéndase, cuando de pronto hay una caja de bendiciones. Entonces es mejor abrir ese puño cerrado que está haciendo fuerza para retener lo que me costó, o lo que alcancé, o lo que ahora tengo, o lo que obtuve, lo que me merezco, como tú lo estés interpretando, pero tienes que abrir tu mano y darle todo al Señor. Y eso significa tu existencia primero, no para muerte, sino para vida. Porque en Él tenemos la vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por todos los hermanos y hermanas aquí presentes hoy. Te pido que seas con cada uno de ellos, Señor, en cada situación, en cada circunstancia, en cada carga, en las emociones, en las tentaciones, en las necesidades básicas de vida, que tú proveas en cada necesidad, asimismo los que están presentes como los que están recibiendo esto a través de la línea, del sistema, Señor, como sea que les llegue este mensaje. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor Jesús, por esta salvación tan grande. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios.